Alumnos, en la clase de hoy vamos a abordar un nuevo tema. Se llama permeabilidad magnética. Aquí está el título, la permeabilidad magnética. La vamos a simbolizar con una letra griega llamada mu. No es una M, si observamos esta parte es más alargada. Esta es una letra griega llamada mu que vamos a usar para simbolizar la permeabilidad magnética. ¿Qué es la permeabilidad magnética? Es la facilidad que tienen algunas sustancias o medios o materiales de dejar pasar con mayor facilidad las líneas de fuerza de campo magnético. ¿Sí? Por ejemplo, supongan una sustancia, un material, estas son las líneas de fuerza de campo magnético que la están atravesando. Si observamos todas las líneas de fuerza de campo magnético, antes de atravesarla el número es mayor que las que logran hacerlo. Es decir, este material presenta cierta permeabilidad, no deja pasar todas las líneas de fuerza de campo magnético en su totalidad, solamente atraviesan algunas, quiere decir que tiene una permeabilidad de algún grado. Observamos este otro material, el número de líneas de fuerza que intentan atravesarlo no lo logra. La mayor parte se queda sin atravesarla, solamente algunas líneas de fuerza lo logran atravesar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene menor permeabilidad magnética, este material tiene mayor permeabilidad magnética, ¿sí? Espero que quede entendido. Es la facilidad con la que los materiales o sustancias permiten ser atravesadas por líneas de fuerza de campo magnético. Por ejemplo, el aire tiene cierta permeabilidad, es decir, deja pasar las líneas de fuerza de campo magnético en cierto grado. Por ejemplo, la permeabilidad magnética del aire es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Sí? La permeabilidad en el vacío es muy parecida en número a la permeabilidad en el aire, entonces se considera que la permeabilidad del aire y el vacío es la misma, solamente varía por unas cantidades muy pequeñas, ¿sí? Entonces podemos decir que la permeabilidad magnética es del aire. Cuando tiene un subíndice 0 estamos hablando de la permeabilidad magnética del aire, es decir, cuánto el aire deja pasar líneas de fuerza de campo magnético. 4pi por 10 a la menos 7, hay que anotarlo porque es una constante y la estaremos usando en lo que resta de los dos primeros cortes departamentales. ¿Sí? De ahí que la permeabilidad magnética, sabemos que 1 por 10 a la menos 7 es la constante que estamos usando para la ley de Coulomb, en la ecuación de ley de Coulomb para magnetismo, 1 por 10 a la menos 7. Entonces, mu 0, o sea, la permeabilidad magnética absoluta del aire, es 4pi por K, lo podemos puesto que es lo mismo. Y por otro lado, si nosotros despejamos a la K de aquí, podemos decir que la permeabilidad es igual a la permeabilidad magnética del aire sobre 4 veces pi. ¿Sí? Y pasamos a lo que es la permeabilidad relativa de una sustancia. La permeabilidad relativa la simbolizamos con la letra mu y un subíndice R. Y la permeabilidad relativa de una sustancia es el cociente, digamos que es la comparación de la permeabilidad absoluta de cualquier sustancia comparada con la del aire. Es decir, mu, la permeabilidad magnética de cualquier sustancia sobre la absoluta del aire, es la permeabilidad relativa de esa sustancia. Y esta misma ecuación despejada, la absoluta de cualquier sustancia, pues es el producto de la permeabilidad absoluta del aire por la permeabilidad relativa de la sustancia. Aquí están lo que significa cada variable en la ecuación. Por otro lado, si la permeabilidad magnética tiene las mismas unidades en el numerador y en el denominador, la permeabilidad relativa de la sustancia pues es adimensional. Las unidades se cancelan arriba y abajo, se hace la unidad, entonces las unidades para la permeabilidad relativa no tiene, es adimensional, ¿sí? Bueno, por otro lado, si nosotros quisiéramos calcular la fuerza en ley de Coulomb del magnetismo, ya habíamos dicho que esta acá es mu 0 sobre 4pi, es decir, acá lo tengo, mu 0, que en todo caso nosotros hemos usando la K aquí, pero K es igual a esto.
un 0 sobre 4pi. ¿Qué ocurre si nos piden calcular la fuerza magnética entre polos magnéticos en una sustancia diferente al aire? Habrá que, bueno, nos tendrán que dar la permeabilidad relativa de la nueva sustancia y solamente multiplicarla por la permeabilidad relativa de esa misma sustancia, y entonces ya podremos hacer problemas de fuerza entre polos en cualquier tipo de sustancia, sabiendo la permeabilidad relativa de esa nueva sustancia o nuevo medio. Supongan que en lugar de hacer la medición de la fuerza en el aire, nos las pidan encontrar en aceite. El aceite se usa como dieléctrico. Más adelante vamos a ver las aplicaciones, porque en aceite nos tendrán que dar la permeabilidad relativa del aceite y posteriormente multiplicar la permeabilidad del aire por la del aceite, la relativa del aceite, y hacer el cálculo como lo hemos venido haciendo. Eso sería en cuanto a la permeabilidad. Es muy importante este tema porque esta permeabilidad la vamos a estar usando en otros temas. Entonces es importante que la tengan, ¿sí? Y vamos a este otro tema, se llama inducción magnética. La inducción magnética la vamos a simbolizar con una letra B mayúscula. A veces también en algunos libros, algunos autores utilizan una letra beta. Pero como la encuentren en cualquier otro libro de física, tengan entendido que es inducción magnética, ¿sí? La inducción magnética es la relación que existe entre la fuerza entre polos magnéticos y la intensidad magnética. Aquí lo tenemos. La inducción magnética es la relación o cociente que existe entre la fuerza magnética y la intensidad magnética P. Recordemos que la intensidad magnética de los polos de un imán la simbolizamos con una letra P, la cual está dada en amperes metro, ya lo habíamos visto, y la fuerza está dada en newtons. Estas unidades, newton sobre ampere metro, son equivalentes a tener webers sobre metro cuadrado, ¿sí? Los webers sobre metro cuadrado, sabemos que los webers es una unidad para el flujo magnético, sobre unidad de área, que es el metro cuadrado, es equivalente a los newtons sobre ampere metro. ¿Y qué unidad tenemos cuando tenemos Weber sobre metro cuadrado? Pues el Tesla, ¿sí? Quiere decir también que entonces la inducción magnética va a estar dada en teslas en el sistema MKS del sistema internacional. Y también anoten esto, no lo anoté. Bueno, sí está aquí, miren, magnitud vectorial. La inducción magnética es una magnitud vectorial, es decir, tiene módulo o magnitud, unidad, dirección y sentido. La podemos definir a través de vectores, puesto que es una magnitud vectorial. Y, por ejemplo, nosotros podemos cuantificar la inducción magnética que existe en un punto a una distancia r. Vamos a poner aquí una distancia r de un polo magnético, ¿sí? Por ejemplo, supongan este imán de barra, tenemos el campo magnético. Si nosotros deseamos saber la inducción magnética en un punto, en este punto P, la podemos graficar a través de vectores. Este sería el vector, puesto que en ese punto vamos a tomar en cuenta que colocamos un polo norte aislado en el punto P. ¿Hacia dónde se va a dirigir un norte aislado en relación al polo sur? Pues en dirección a este, puesto que se atraen. ¿Hacia dónde se va a dirigir un polo norte aislado en relación al polo norte del imán? Se van a rechazar. De ahí que entonces se estará graficando los vectores. Creo que este rojo no se nota. Este será el vector Bn debido al polo norte del imán, y este será, si se ve en negro, el vector de inducción magnética debido al polo sur del imán Bs. ¿Sí? Es decir, que entonces nosotros podríamos cuantificar cuál es el vector de inducción magnética resultante en este punto a partir de la suma vectorial de Bn y Bs, que es debido a cada uno de los dos polos del imán. Ahora, observen esto. Si la inducción magnética es la fuerza
sobre la intensidad magnética, entonces, y sabemos que la fuerza es, utilizando la ley de Coulomb del magnetismo, es K por P sobre R cuadrada. Esa es la fuerza, ¿recuerdan? Ley de Coulomb del magnetismo, sustituyemos la fuerza por lo que es en esta ley sobre esta intensidad magnética, reduciendo esta ecuación. Sabemos que cualquier número entero tiene un denominador 1, y haciendo ese producto de extremos por extremos y medios por medios, tendremos que arriba nos queda K por P prima, y abajo en el denominador vamos a tener P por R cuadrada. Siguiendo la simplificación, esta P que multiplica con esta que divide se hace la unidad, y nos queda finalmente la ecuación como K por P sobre R cuadrada. ¿Sí? Es decir, que la inducción magnética cerca de un polo magnético la podemos calcular la voy a poner completa acá de este lado. Inducción magnética es igual a K por P sobre R cuadrada. ¿Sí? Debido a esto, que ya hicimos la demostración, la inducción magnética cerca de un polo de un imán es igual a la constante de proporcionalidad K por la intensidad magnética de cada uno de los polos sobre la distancia al cuadrado que los separa. Es decir, la distancia del punto al polo será esta elevada al cuadrado. Entonces anoten esta ecuación como inducción magnética a una distancia R de un polo magnético. ¿Sí? Anoten esta ecuación, la vamos a estar usando para hacer problemas. Inducción magnética es a una distancia R de un polo magnético. ¿Sí? Y con eso terminaríamos la parte teórica. En la siguiente sesión vamos a ver problemas sobre inducción magnética en las cercanías de un polo magnético. ¿Sí? Vamos a continuar. Bien, vamos a solucionar un problema de inducción magnética. Está planteado aquí en el pizarrón este problema, es muy sencillo. Dice, calcular la inducción magnética resultante debida al imán de la figura en el punto P. Aquí falta poner en el punto P. Es decir, en este punto vamos a calcular la inducción magnética debido a los polos del imán en este punto P. El procedimiento es muy parecido al que hemos estado usando anteriormente para fuerza entre polos magnéticos. Primer paso, graficar un plano cartesiano con origen en el punto P, donde nos pide el problema obtener la inducción magnética. Luego, observen bien esto, vamos a trazar los vectores de inducción magnética. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a suponer que colocamos un polo norte aislado en el punto P. ¿Sí? Repito, hagan de cuenta que toman un polo norte aislado y lo colocan en el punto P. ¿Hacia dónde se desplazaría el punto P? Perdón, el polo norte aislado, ¿hacia dónde se desplazaría? Debido al polo norte del imán, puesto que sabemos que el polo norte o polos iguales se rechazan, entonces estaría desplazándose en esta dirección, puesto que este polo norte que hicimos de cuenta que colocamos aquí se va a rechazar, entonces estará graficando el vector de inducción magnética Bn, porque es debido al polo norte. ¿Qué va a pasar con
ese mismo polo norte que lo colocamos aquí, ¿qué va a pasar debido al polo sur del imán? Pues como sabemos que polos diferentes se atraen, entonces se estará desplazando en esta dirección, trazando el vector de inducción magnética BS. ¿Sí? Tengan en cuenta mucho esto. Ya, perdón, ya no estamos calculando fuerza, que sería Fn o Fs. Ahora estamos calculando inducción magnética. Entonces, estos vectores son Bn y Bs. ¿Sí? Espero que quede entendido. ¿Sí? Recuerden, colocamos un polo norte aislado aquí y observaremos hacia dónde se desplazaría el polo norte debido a cada uno de los dos polos del imán. Se rechaza con el polo norte y se atrae con el polo sur. Y estaba graficando entonces los vectores de inducción magnética. Ahora lo que sigue es el procedimiento que ya habíamos utilizado ahora para inducción magnética. Calcular las magnitudes de Bn y Bs. Vamos a usar esta tabla como anteriormente lo hicimos con vectores de fuerza. Es Bn y Bs. Esta V recuerden que es de vector Bn y vector Bs. Luego vamos a calcular su magnitud. Vamos a calcularla, vamos a empezar aquí. Bn es igual. Por esta ocasión vamos a volver a poner la ecuación, es K por P sobre R cuadrada. Entonces, sustituyendo es K vale 1 por 10 a la menos 7. Vamos a suponer que esto está en el aire, por eso vamos a usar K como 1 por 10 a la menos 7. Por la intensidad magnética de los polos, aquí está, 35. Sobre la distancia que los separa, es decir, la distancia del polo norte, porque estamos con Bn, aquí. No da el problema esta distancia, eso significa que hay que calcularla con los datos que sí nos dé el problema. En este caso, observamos este triángulo rectángulo y sabemos los valores de los catetos de ese triángulo rectángulo. Entonces la hipotenusa la podemos calcular, vamos a llamarle R1, como la raíz cuadrada de 0.3 al cuadrado, ya convertida a los centímetros a metros, más 0.2 elevado al cuadrado. Entonces R1 va a ser igual, vamos a hacer la operación. La raíz de 0.3 al cuadrado más 0.2 al cuadrado, cierro, 0.36 metros. R1 vale 0.36 metros. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aquí? 0.36 elevado al cuadrado. Y para BS es igual, esta es R1, es lo mismo K por el otro polo. Este es el polo norte, este es el polo sur del imán, sobre R2, vamos a llamarle R2 elevado al cuadrado. Sustituyendo tendremos 1 por 10 a la menos 7 por 35 sobre la distancia del polo sur al punto P. Aquí ya está indicado, no necesitamos hacer más cálculos, ya lo indica el problema, es 0.3 metros elevado al cuadrado. Y hacemos las operaciones. 1 por 10 a la menos 7 por 35 entre 0.36 al cuadrado. Me queda 2.7 27 por 10 a la menos 6. En este caso recordemos que su inducción magnética estará dada en teslas. Bien, vamos a la siguiente. 1 por 10 a la menos 7 por 35 entre 0.3 al cuadrado. Nos da 38.8 por 10 a la menos 6 teslas. Y ahora sí, estas son las magnitudes de cada uno de los dos vectores. Bn, 27 por 10 a la menos 6 y 38 por 10 a la menos 6 para Bs. Sigue la columna de dirección. ¿Cuál es la dirección
Aquí está sencillo BS, como va del origen sobre la vertical hacia abajo, son los 270 grados. Y lo que sí vamos a tener que calcular es este ángulo, que es la dirección del vector BN. Este ángulo observamos que es semejante a este. Vamos a llamarle ángulo gamma. ¿A qué sería igual el ángulo gamma? Pues tenemos los tres lados del triángulo rectángulo. Podemos usar seno, coseno o tangente. Vamos a usar el seno. Seno de gamma, que es este, es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es este, punto 3, entre hipotenusa. La hipotenusa ya la habíamos calculado, es esta, 0.36. Entonces gamma es igual al arco seno o seno inverso de este cociente. Es muy parecido al 45. A 45 vamos a ver cuánto es. Seno de punto 3 entre punto 36. 56 grados gamma vale 56.4 grados. Entonces este ángulo es gamma, también es igual a este. Entonces, y es la dirección de BN, es 56.4 grados. Y siguen las componentes en X. Vamos a poner 27 coseno de 56.4. Nos queda 14.9 por 10 a la menos 6. Fíjense que nada más estoy anotando 27 en la calculadora. 27 coseno de 56.4 grados, y al resultado solamente le agrego el por 10 a la menos 6. ¿Sí? 38 por 10 a la menos 6 por el coseno de 270 grados, ya sabemos que vale 0. Vamos con las componentes en Y. Es 27 seno de 56.4 igual a 22.4 por 10 a la menos 6. Y 38 por 10 a la menos 6, vamos a ver que es el seno de 200 es menos 1. Entonces aquí vamos a tener menos 38 por 10 a la menos 6. Y este sería la tabla. Lo que falta es calcular las sumatorias de componentes en X. Esta es, para este caso, es 14.96 por 10 a la menos 6. Y para este otro es 22.4 menos 38 menos 15.6 por 10 a la menos 6. Hay una ventaja para hacernos el trabajo más práctico: llevar estos exponentes de los dos a uno mismo. Es decir, si nos queda, supongan, 33.88 por 10 a la menos 5, llevarlo a menos 6 para poder trabajar más rápido. Ok. Luego vamos a calcular la inducción magnética resultante. Es la raíz cuadrada de 14.96 al cuadrado más 15.6 elevado al cuadrado. Todo esto por 10 a la menos 6. Sacamos el por 10 a la menos 6 como factor común. Entonces BR, inducción magnética resultante, vamos a ver, es raíz de 14.96 al cuadrado más 15.6 elevado al cuadrado, y nos queda 21.61 por 10 a la menos 6 teslas. Esta sería la magnitud del vector resultante de la inducción magnética. Ahora falta encontrar la dirección. Esta la vamos a hacer con θ es igual a la tangente inversa o arco tangente de 15.6 entre 14.96. Vamos a ver. Shift
tangente de 15.6 entre 14.96 y nos queda un ángulo de 46 grados, 46.1 grados. Esa será la dirección del vector resultante. Observamos que esta sumatoria me quedó negativa, quiere decir que no, que esa no es la dirección, que hay que hacer una gráfica auxiliar para saber sumatoria de componentes en X es positiva, viene hacia acá. Esta sería sumatoria de componentes en X, pero la de Y es negativa, quiere decir que viene hacia acá. Ese sería el vector sumatoria de componentes en Y. Eso quiere decir que mi vector resultante queda en el cuarto cuadrante, este es BR. Y este ángulo que acabo de calcular es este. Y yo necesito dar la dirección del vector resultante, que es el ángulo medido desde 0 hasta aquí. ¿Qué ángulo es ese? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo obtengo? Pues a 360 grados le voy a restar el ángulo θ, es decir, 360 menos el ángulo θ, 46.1, y nos va a dar, bueno, lo voy a hacer aquí en la calculadora, 360 menos 46.1 nos va a dar 313.9 grados. Este sí es el ángulo de la dirección del vector resultante. Vamos entonces a anotar el resultado final. Inducción magnética resultante es igual a, ¿dónde lo tengo? Aquí, 21.61 por 10 a la menos 6 teslas a 313.9 grados. Esta es la solución final del problema. Si observamos, es muy parecida a la solución el procedimiento, mejor dicho, al de obtener fuerza resultante en tres polos magnéticos. Anoten este problema de ejemplo, todo el procedimiento, porque va a servir como base para la resolución de otro tipo de problemas. ¿Sale? Nos vemos ahora sí en la siguiente clase. Adiós.